Bueno, buenas tardes. Como somos bastantes en la mesa, hemos tenido que... ¡Uy! ¡Qué distancia ahora de los compañeros! Bueno, gracias por el esfuerzo de estar aquí, porque llevamos ya más de 2 horas de ponencias, casi 3, y estaréis un poco cansados. Una reflexión que me he hecho yo al ver el resto de las intervenciones es si os está llegando, si desde aquí, desde lo que se os dice desde la mesa, estáis adquiriendo conocimiento de algunas cosas nuevas que no sabíais, o si desde aquí lanzamos un mensaje y vosotros, ganaderos y ganaderas fundamentalmente, os quedáis un poco así como diciendo, bueno, pues no me descubre nada nuevo. Supongo que sí, ¿no? Quiero suponer que sí. En esta mesa que tenemos aquí ahora vamos a hablar de infraestructuras para la ganadería, pero más concreto serían infraestructuras de agua. O sea, el agua va a ser el elemento motor que nos va a motivar. Como sabéis, estamos en tiempo de sequía, a pesar de esos 100 litros o quizá más en algunas zonas del Andévalo y de otras zonas cercanas que nos han caído y que nos han venido muy bien, pero seguimos estando en sequía. Los pantanos están... En la cuenca del Guadalquivir, con lo que está cayendo, quedarían las escorrentías todavía, estamos en un 30%, veníamos de un 24,5%. En el Guadiana también andábamos un poquito superior, 29, 30. Yo, para arrancar y para dar paso a Antonio López, al primer ponente, os voy a contar algo. En octubre de 2019, la Mesa de la Ganadería Extensiva, que se constituyó el 16 de septiembre de aquel año, llevó agua a ganaderos de aquí del Andévalo porque la situación era extrema. No había agua y lo estaban pasando muy mal. Estuvimos con gente, por ejemplo, el ganadero Simón Fernández del Cerro del Andévalo, con 300 ovejas y 400 cerdos. Luego llevamos agua a Juan Francisco Valladares en la finca La Morera de Cabezas Rubias. El tercer damnificado entonces fue Manuel Pérez, de Cabezas Rubias, que tenía 350 ovejas y 400 cabras. Y el cuarto, todo esto en una mañana, lo hicimos, Juan Miguel Barrero, de Puebla de Guzmán. Gracias a un camión cisterna de la Diputación, estuvimos recogiendo agua de un pantano que pertenece a la Diputación y fuimos llevando el agua a aquellas criaturas que lo estaban pasando muy mal, sobre todo el ganado. Lo que yo vi, y ya entramos en materia de infraestructuras, es que algún ganadero tenía para almacenar el agua simplemente unos bidones de 80, 90 litros, no recuerdo la capacidad, y allí desde el camión cisterna con una manguera le fuimos echando el agua en cada uno de esos bidones para que tuviera para una semana o quizá 2 semanas agua para alimentar al ganado. Había otros ganaderos que tenían un aljibe que estaba bajo mínimos, allí echamos 9.000 litros y con aquello pudo el hombre aquel mantener durante un par de semanas garantizado el agua para el ganado. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el ganadero para mejorar sus infraestructuras? Y tenemos aquí en la mesa a un arquitecto y 2 ingenieros y a Paco Casero, que ya os lo iré presentando, y vamos a ver si os podemos ayudar con lo que desde aquí se os diga para mejorar vuestras explotaciones. En el asunto agua, que es vital, es fundamental. Ya os puedo augurar yo, y no porque lo diga yo, lo dicen muchos expertos en el tema, que en este siglo XXI, y con lo que está el avance ya que estamos viendo con el cambio climático, hace 2 días teníamos la noticia de un derretimiento tremendo, un desprendimiento en la Antártida de un iceberg tremendo. Bueno, esto va a ir a más. Y las guerras que va a haber, estamos viendo la guerra de Ucrania, pero las guerras que va a haber en el siglo XXI van a ser buscando el agua. Y de hecho ya China está en África comprando muchas tierras, pero sobre todo garantizando que en esas tierras haya lagos, lagunas grandes, acuíferos grandes para poseer el agua. Dicho esto, empezamos contigo, Antonio López, y pues adelante, por no perder más tiempo. ¿Tú eres ingeniero? Ingeniero agrónomo.
Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la organización de esta feria la invitación a cooperativas agroalimentarias que bueno, pues estamos encantados de venir a explotaciones ganaderas, a una zona de influencia cooperativa, una gran cooperativa que agrupa prácticamente, bueno, no prácticamente, la única cooperativa ganadera que tenemos en la provincia de Huelva y en la zona del Andévalo, y que es la primera infraestructura que permite, a partir de la cual se hace palanca para que la actividad ganadera tenga esencia, porque independientemente de la situación de sequía, de la situación de precios, una de las actividades más difíciles que hay en esta sociedad globalizada es comercializar nuestra producción. Ya hemos visto los datos que nos ha puesto antes de manifiesto Miguel. Producimos más del 35% de lo que somos capaces de comernos. Por tanto, tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder darle salida a eso y mantener la rentabilidad de las explotaciones. En lo que se refiere al agua, pues siempre nos acordamos de ella cuando no la tenemos. Las grandes promesas electorales vienen con situaciones como esta, con la sequía. En cuanto esta situación pase, que esperemos que pase como cíclicamente ha pasado, pues se olvidarán todas esas promesas. Los proyectos de los que hoy día se están poniendo sobre la mesa se habrán ejecutado, los que sean de calibre inferior, pero es cierto que hace falta una mayor regulación del agua y una mayor democratización de ese agua, porque evidentemente hay dos agriculturas diferentes, la del secano, que depende de la inclemencia meteorológica. Ya dependemos del mercado, tanto si estamos en secano como en regadío, pero si además le sumamos la inclemencia meteorológica, le sumamos el cambio climático, que ya pocos dudan que exista, esos ciclos de sequía que sabemos que van a ocurrir en Andalucía y que cada vez van a ser durante más tiempo y de mayor intensidad, pues tienen que permitirnos llegar a acuerdos sobre qué infraestructura como sociedad, porque esas no las podemos abarcar ni siquiera desde un ámbito cooperativo, sino que las tenemos que abarcar como sociedad, pues qué infraestructuras son las que necesitamos para que ese agua pueda llegar a todos los que no la tienen, tanto los que tenían derechos históricos, que han sido las razones de la guerra, serán las razones de la guerra del futuro y han sido las razones de la guerra del pasado aquí en nuestra tierra, en España, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que hacer una serie de inversiones en esa infraestructura como sociedad, y luego también hay que acompañarlo con inversiones desde las explotaciones. En ese sentido, bueno, pues hay ahora mismo, no por la situación de la guerra de Ucrania, que vendrán esas ayudas, sino por la situación del COVID, pues se han puesto sobre la mesa y se están publicando reales decretos que permiten hacer inversiones tanto en infraestructuras de regadío. En el PERTE agroalimentario hay más de la mitad del presupuesto va a ir en infraestructura de regadío, ninguna va a ser en esta zona. Lógicamente van a ser sobre zonas en las que ya hay algún tipo de infraestructura, pero también va a haber ayuda como consecuencia de esas ayudas de los fondos del Next Generation para modernización de explotaciones. En el nuevo marco de la PAC 2023-2027 también van a existir esas ayudas de modernización. Y bueno, y en esta situación de dificultades, todo esto sumado con un reto de rentabilidad, de acceso a las nuevas tecnologías, pues también tiene que ser muy importante el relevo generacional. Es decir, si la actividad ganadera, la actividad agrícola no es rentable, no es atractiva, tampoco habrá ese relevo generacional y al final, por una mera cuestión orgánica,
bueno, pues las zonas se irán despoblando. Por tanto, ese también lo he escuchado a lo largo de las ponencias, ese valor ecosistémico que tiene la actividad ganadera también se tiene que poner de manifiesto. Y bueno, como primera valoración de la postura de nuestra federación, pues estos son los aspectos fundamentales. En el tema también agroalimentario, en el tema de inversiones de los PERTE también hay una parte importante, otro reto importante también que se ha puesto de manifiesto con la guerra de Ucrania, que es la independencia o no energética. Y bueno, pues hay importantes ayudas e inversiones todavía que hay que realizar para esas energías renovables que nos permitan también mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones. Gracias, Antonio, por la brevedad. Ir preparando alguna pregunta después de las intervenciones de la mesa. Así ahora, perdón. Ir preparando alguna pregunta, si lo estimáis conveniente, a tenor de lo que desde aquí estamos diciendo, para que haya un poquito de participación vuestra al final, que es lo más importante, que vosotros participéis y que nos hagáis preguntas, observaciones que surgen después de oírnos, ¿verdad? Bien, ahora interviene en segundo lugar Juan Andrés Reales Bravo. Él es ingeniero agrónomo, regadíos del Andévalo, modernización de regadíos. Creo que por ahí, después de lo que venimos hablando, puedes dar una buena charla. Cógete este de aquí. Aprovechar. Y creo que con esto... Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización, al Ayuntamiento de Puebla, a la Mancomunidad por la invitación. Muchas gracias, Ezequiel, por la presentación. Yo voy a hablar, tengo muchísimas fotografías, muchísimas diapositivas en la ponencia, pero voy a intentar ser muy rápido por la hora que es y demás, pero voy a hablaros de la probablemente mayor infraestructura que se ha hecho en la zona en los últimos años, que es la puesta en regadío de toda una amplia zona de más de 6.000 hectáreas en el entorno de aquí del Andévalo, que es la comunidad de regantes Andévalo Fronterizo. Voy a hablar en concreto más en concreto de la que afecta al municipio de Puebla de Guzmán, que es donde estamos, pero la comunidad de regantes, que luego esta presentación, yo voy a hablar de lo que se ha hecho hasta ahora y quizá Antonio Cordero, director técnico de la comunidad de regantes, hable posteriormente de algunas expectativas, de la vinculación con algunos temas ganaderos y del resto de partes, digamos, de la comunidad de regantes. Yo voy a centrar un poco en lo que se ha hecho aquí en el municipio de La Puebla y el entorno, aunque la comunidad regante llega desde Paimogo hasta el Almendro, Villanueva de los Castillejos, a los Notarsis, incluso regamos un poquito del Cerro y de Villanueva de las Cruces. Es una zona muy amplia, con lo cual la infraestructura, como podéis imaginar, la infraestructura para poder abarcar toda esa zona de riego es impresionante. Es una infraestructura que realmente está pensado en la agricultura, obviamente está pensado para la agricultura, para riego agrícola, pero que también se podrá utilizar y se va a utilizar obviamente para la ganadería. Esta infraestructura va a generar un desarrollo en esta zona importantísimo. Yo creo que la mayoría sois conscientes del cambio importante que va a suponer esto, hasta el punto de que probablemente en un plazo no mayor de 5 años esto será la feria ganadera y agrícola de Puebla de Guzmán, porque esto en la actualidad el desarrollo agrícola que va a generar el regadío va a ser, bajo mi punto de vista, bastante importante. Voy a contar rápidamente datos generales del proyecto. Lo que se ha hecho es una obra que básicamente es una instalación de balsas, bombeos y tuberías, con una red de tubería amplísima, y voy a contarlo rápidamente. Salió con un proyecto de licitación del orden de 27 millones de euros, se adjudicó a una UTE formada por un par de empresas que veis ahí, que son el grupo Sando y Suez. Se ha realizado en los términos municipales de Alós, Notarsi, El Almendro, Cerro, Puebla de Guzmán y Villanueva de los Castillejos, incluso, insisto, un poquito de Villanueva de las Cruces. Y básicamente es una tipología de riego desde balsa, con riego mediante tubería enterrada, con un total en esta parte del sector sureste de unas 5.400 hectáreas, aunque la comunidad de regantes es mayor, y que tiene una concesión de casi 20 hectómetros cúbicos de agua, gracias Ezequiel, 20 hectómetros cúbicos de agua, y se ha hecho con dos tipos de tubería. Los tramos con diámetros mayores está hecho con tubería de acero
y los tramos de diámetros pequeños están hechos con tuberías de PVC, y se ha intentado optimizar el consumo energético para el uso de este agua utilizando en la mayor cantidad, en la mayor parte del terreno que pudiéramos, riego por gravedad. Hay una red de gravedad de unos 10 kilómetros con tubería de acero de 1.300 milímetros de diámetro y una red de impulsión de unos 30 kilómetros, es decir, más de 40 kilómetros de red de tuberías es lo que he montado. Abarca esta superficie. Ahí la superficie final por cada municipio no es la definitiva, pero veréis que destacan los términos municipales de Puebla y de Alosno-Tarsis. Aunque, insisto, no son cifras definitivas porque hay todavía algunas modificaciones en las fincas que se van a regar. Lo gestiona la comunidad de regantes, hemos llevado nosotros la dirección facultativa y se contrata pues, a las empresas que he comentado antes, un grupo de empresas de bastante solvencia y que han hecho un trabajo bastante interesante durante los últimos años. Como decía, hay una concesión de 19 hectómetros cúbicos, 19 millones de metros cúbicos de agua al año, y se da una dotación de cálculo de diseño de 0,6 litros por segundo y hectárea. Como os decía, hay dos tramos, un tramo que se riega por gravedad, que abastece aproximadamente unas 750 hectáreas, y unos 4.800 que ya va impulsado con bombeos. ¿Por qué se hace esto aquí? Pues básicamente todo esto viene derivado de la instalación en la zona del embalse de Landévalo. La instalación en el embalse de Landévalo permite y posibilita que haya agua disponible y además, como una medida compensatoria del terreno que ocupa y de lo que se aporta desde este municipio, se hacen unas instalaciones preparadas para que se pueda transformar en regadío esta zona. Estas instalaciones las hace la Administración, que básicamente en el embalse de Landévalo constan de un palafito con una serie de bombas verticales instaladas en el mismo, un bombeo a tierra, una cántara y un bombeo que sube el agua hasta una balsa de regulación que es la de Cabezo del Pasto, en la carretera de la Herrería, algo más hacia allá. Esa es la instalación que ya existía, que aquí podéis ver alguna fotografía de ella, el palafito y la instalación de bombeo, y a partir de la instalación, donde acaba la instalación que ya tenía preparada la Administración, es de donde salimos nosotros. Salimos desde una balsa existente, que es desde Cabezo del Pasto, salimos con una tubería de 1.300 de acero, vamos bajando hasta la zona de la explotación de Campo Baldío, de Puebla de Guzmán. Dentro de Campo Baldío hay dos balsas de regulación, una de 90.000 y otra de 240.000 metros cúbicos, y en la segunda balsa de regulación, antes pasamos por el embalse mancomunado donde tenemos un bombeo, y en la segunda balsa de regulación es donde tenemos la estación de bombeo número 2, que es el bombeo importante que da riego a todo el sector de impulsión, que como os decía son 30 kilómetros de tubería y más de 4.500 hectáreas de riego. Aquí veis básicamente la red de riego. Como os decía, parte de la zona, no sé si se va a apreciar el ratón, parte de la zona de Cabezo del Pasto va bajando hasta entrar en toda la zona de Campo Baldío con una primera balsa, el embalse de mancomunado, una segunda balsa, un bombeo, y desde aquí va subiendo el ramal principal hasta llegar a la zona de Tarsis. Y tenemos pues, bueno, un ramal sur que baja hacia Villanueva de los Castillejos, un ramal este que va a la zona sur de Alosno y otro ramal en la zona de Tarsis. El presupuesto lo he comentado antes, haciendo un total con el IVA incluido de unos 27 millones de euros. Sobre este presupuesto se ha conseguido una subvención de 8 millones de euros de los fondos de la Junta de Andalucía para nuevos regadíos. Nosotros en esta zona, este era un nuevo regadío, no optamos a las ayudas, como comentaban, de modernización, pero sí a las de nuevos regadíos, que se hizo una ayuda especial para terrenos declarados de interés general y hemos podido optar a una ayuda bastante interesante. Como os decía, tenemos una primera balsa de regulación en la finca de Campo Baldío, con una estación de bombeo, que ahí veis las características principales, pero bueno, básicamente desde ahí se eleva agua hasta la zona de Tarsis, que antes de llegar a Tarsis, la zona más alta donde necesitamos hasta 73 metros de altura de columna de agua. Hay, si no recuerdo mal, son 7 bombas de 400 kilovatios, 3 bombas de 110 kilovatios. Tenemos una potencia amplísima. Para esa potencia se va a montar una instalación fotovoltaica, porque todos ustedes conocen ya el coste de la electricidad que estamos sufriendo,
y es otra de las infraestructuras muy necesarias, como antes ha dicho Antonio, para el desarrollo tanto agrícola como ganadero de todas estas zonas. El tipo de tubería, pues como les decía, tenemos ahí 38 kilómetros de tubería de acero, 2.600 metros de tubería de PVC orientado, hasta un total de más de 40.000 metros de tuberías. Estas tuberías, cada una de ellas acaba cada ramal acaba en un hidrante de cada una de las fincas que se va a regar. Los hidrantes son de distinto tamaño en función del caudal que demanda cada una de las fincas. Estos hidrantes, luego lo comentará también Antonio, hay algún tipo de hidrante para fincas menores y para aprovechamiento ganadero. Este es un hidrante tipo en el que todas y cada una de las fincas tienen, aparte de filtros, valvulería, el sistema de telecontrol para apertura y cierre remoto, todas tienen sistemas de contadores porque se paga por metro cúbico de agua consumido, y tiene sistema de monitorización con energía solar y detección detección de intrusismo para evitar robos, etcétera. Voy a poner rápidamente, porque si no me voy a extender mucho, algunas fotografías de la obra, de la colocación de ventosas, de desagües, soldaduras, los tipos de tuberías que hacemos, el tipo de tubería que se eligió, es una tubería de acero, que tiene muchísimas ventajas, pero principalmente, aparte de la soldadura helicoidal que permite que tengamos ángulos de hasta 11 grados sin necesidad de poner codos ni piezas especiales, en un terreno como el que tenemos, que es ondulado y que vamos haciendo eses, pues era una solución idónea. Veis el ángulo que hacen los tubos, casi sin ningún tipo de conflicto a la hora de soldar. Todas las tuberías de acero van con soldadura, en unos casos interior y en otros casos exterior, en función del diámetro, y van todas ellas protegidas interiormente con pintura y exteriormente con una lámina para evitar el contacto con el aire y con el agua. Con un extra añadido, con una cámara de aire interior para evitar el contacto. Y esta era una de las ventajas fundamentales que tenía el interior de esta tubería. Estamos acostumbrados para grandes diámetros a utilizar tuberías de hormigón que tienen una rugosidad importante. El interior de esta tubería era básicamente cerámico, eran unas resinas de poliuretano exterior en epoxi, y hacen que tengan muy pocas pérdidas de carga las tuberías, y que además no solo que no tengan pérdida de carga, sino que además no tengan incrustaciones. Sabéis que hay mucho problema con las incrustaciones de mejillón cebra, de todo tipo, ¿no? De almejas y de especies invasoras que son muy agresivas en este tipo de instalaciones. Pues esta era otra de las razones por las cuales nos hicieron decantarnos por este tipo de tubo, que por otro lado ha supuesto una logística espectacular de transporte de camiones, que habréis visto, incluso sufrido en las carreteras muchos de vosotros, porque han sido muchísimos camiones y muchísimos metros de tubería. Daos cuenta que estamos hablando de 40 kilómetros y vienen la mayoría de ellos en tubos de 16 metros cada uno de ellos. Tenemos un sistema, como es acero, tiene un sistema especial de protección catódica para evitar la corrosión, los típicos ánodos de sacrificio para evitar la corrosión del acero. Se ha puesto un sistema adicional, pese a que viene recubierta interior y exteriormente y la soldadura se recubre, pero tiene un sistema adicional de protección. Se le ha hecho un análisis y control de calidad a cada soldadura de cada tubo, de cada uno de los tubos de 16 metros de los 40 kilómetros. Y como os decía, ha tenido un trabajo de logística muy importante, porque había camiones que traían 2 tubos o incluso un tubo solo, cuando eran los de 1.600 que había en la zona de la balsa, que fueron los primeros que llegaron. También tenemos una parte de tubería en PVC orientado, que es un tipo de PVC con unas condiciones magníficas para este tipo de terreno que tenemos aquí, que es un terreno pedregoso y que ha requerido también un trabajo importante de movimiento de tierra, de pico y demás. Se ha trabajado a destrajo muchas horas del día porque teníamos unos plazos que cumplir con el tema de la gestión de ayuda. Se ha hecho un trabajo bastante interesante. La tubería va sobre una cama de arena. Fijaos lo que hace el tubo sin necesidad de tener codos ni piezas especiales. Se hacen huecos de aireación para toda la soldadura que, como os comentaba, a veces se hace desde dentro y a veces se hace desde fuera. Se protege la soldadura y después se ha tapado con cazos cribadores, machacadores, para que la laja, la piedra que sale, se pueda utilizar perfectamente para el tapado. La parte de PVC, pisado, bien apisonado, arriñonado para que no haya problemas en la traza de la tubería. Lleva desagües y bueno,
tiene como puntos singulares la salida de Cabezo del Pasto, no sé si los conocéis, pero está en un alto muy elevado en la que se hizo un montaje especial de 3 tramos de tubería. Estamos hablando de más de 45 metros en un solo tramo, porque era imposible el acceso y, bueno, también tiene ese, digamos, como detalle singular de la obra. Otro de los detalles singulares de la obra han sido las hincas que se han realizado de las tuberías bajo las carreteras, que se han hecho en 3 carreteras que hemos cruzado. Las balsas, como os comentaba, y alguna fotografía adicional, pero básicamente, bueno, acompañando a todo lo que es el bombeo y demás, pues obviamente hemos tenido una línea de media tensión que sale de la zona sur de la Puebla hasta llegar a la finca, y una serie de pruebas, presión, hay sistemas de telecontrol, puesta en marcha y mucho más. Pero básicamente con esto cuento un poco lo que se ha hecho en la obra deprisa y corriendo, porque la hora apremia. Muchas gracias. Bueno, y ahora para complementar la exposición que nos ha hecho Juan Andrés, que nos ha metido ahí en el agua, a ver si llega el agua de una vez, Antonio Cordero, él es arquitecto técnico, director técnico de la Comunidad de Regantes del Andévalo, va a complementar esta información de Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Juan por la explicación de la obra que hemos sufrido nosotros y, bueno, y el pueblo también durante 2 años. Pero bueno, ahí está. Al final es una infraestructura que los regantes, o con el nombre de regantes, echan para adelante, pero bueno, al final lo que hacemos es transportar agua, principalmente para regadío, pero ya tenemos dentro de la comunidad de regantes, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero creo que son 5 ganaderos que son comuneros. Ya la comunidad de regantes se sentó en su momento, empezó las conversaciones con la mesa de la ganadería para ver la posibilidad de darle agua a los ganaderos. Nosotros no tenemos, al contrario, nosotros lo que hacemos es transportar agua. El uso que se le dé depende de la persona que la coja. Para nosotros, para que os hagáis una idea, una finca de 100 hectáreas de cítrico consume al año 540.000 metros cúbicos. Una infraestructura ganadera, una explotación ganadera, es nada. Es decir, que a nosotros, que no va a influir, nunca un regante se va a negar a darle agua a un ganadero, porque es que realmente los consumos son tan dispares que no lo nota. Y entonces, al contrario, entrando en la comunidad de regantes se pueden poner puntos de toma, que lógicamente no son los hidrantes, como ha dicho Juan Andrés, no es el hidrante ese, que es un hidrante a lo mejor con una tubería de 300, pero llega una tubería de 63. Y nosotros lo instalamos, lo ponemos y se le da y se paga por consumo de agua. ¿Y cuándo lo van a poner? Porque estamos sin agua. Pues solo hay que ir a la comunidad y solicitarlo. Nosotros... Y los mercados y eso, echando el agua fuera. Y aquí los ganaderos estamos sin agua. Ahí en el cerro, sin agua. Claro, si lo que hay que hacer es solicitarlo. Y a la comunidad de regantes y solicitarlo. Entonces, ahora, ¿habéis visto la infraestructura de la tubería por donde circula? Claro, por ahí es por donde tenemos nosotros el agua. Nosotros no podemos llevar una tubería, sería inviable llevar una tubería 5 kilómetros de... Sí, bueno, pero que me refiero que se hace, vamos a ver, que hemos puesto 40 kilómetros. Hemos puesto 40 kilómetros de... No, pero ¿lo ha solicitado? Estamos solicitando, hacemos 40.000 reuniones. No, a la comunidad de regantes. Nosotros estamos en la OCA aquí de Andévalo, estamos Pero yo soy de... Sí, yo lo entiendo y yo sé que lo estáis pasando bastante mal, pero que lo que me refiero es que lo que hay que hacer es solicitarlo en la comunidad de regantes. Yo no sé si lo tiene que solicitar la mesa, la OCA o cada uno.
Bueno, lo que están haciendo, compañero, aquí los compañeros de la mesa es exponer toda una obra de ingeniería que se está llevando a cabo y, como dice ahora Antonio, efectivamente, hay unos cauces que es solicitarlo a través de la comunidad de regantes. Y también conocemos el problema que tú planteas, que no es de ahora, sino que viene de años atrás, de que el agua falta aquí para los ganaderos. Esto que os están ofreciendo en la mesa es una posible solución para algunos de vosotros, no sé si para todos, y habrá que ver más soluciones, ¿no?, que es de lo que se viene. Entonces, dejar que acabe la ponencia y luego, con mucho gusto, las preguntas que queráis hacer, y las observaciones. Venga, adelante. Claro, de hecho, la última conversación que hemos tenido con la Mesa de la Ganadería es distribuir por los distintos puntos por donde pasa la tubería, puntos de abrevadero, para que los ganaderos puedan tomar agua ahí. Como estoy diciendo, la comunidad está totalmente abierta y los cauces hay que cumplirlos. Y no tengo mucho más que decir, es decir, la infraestructura ahí está y hay que usarla. Vale, pues pasamos al cuarto ponente. Gracias. Bueno, va a cerrar el turno de intervenciones Paco Casero, que le conocéis, me imagino, bastantes de los que estáis aquí. Él es presidente de la Fundación Savia, pero sobre todo es un hombre comprometido desde que era pequeñito con el medio rural. Y en estos últimos años, ya jubilado, está acrecentando todavía más esa dedicación a mejorar en lo posible la vida en el mundo rural. Os podría hablar aquí de las acciones que va llevando a cabo la Fundación Savia, pero creo que no hay tiempo para ello. Así que os dejo con la intervención final de él y luego, con mucho gusto, preguntas que queráis hacer, dudas, lo que queráis, debatimos en la mesa. Adelante. Buenas tardes. Me he puesto de pie porque llevo desde que empezamos en la silla. Te duráis. La verdad es que esta tarde han salido muchas cosas. Te permitiría un muy amplio debate. La pena es que un tema tan importante como es el agua se hayan ido a mayor parte de la gente. Y es uno de los problemas más grandes. No solamente a ti, sino en más de un sitio. En el norte de la provincia de Sevilla, muchos ganaderos se suministran a través de cisternas. Los perloches de tanto hablamos de toba, etcétera, resulta que hay ganaderos de leche que depuestan más de 1.000 euros mensuales, la cisterna te les lleva a la batería. Esto es un problema que se está generalizando cada vez. Y es curioso porque la mayor parte de los pantanos, o una parte muy importante, está en la zona ganadera. Y no hay forma. No sé cuántas veces se lo he planteado al ministerio responsable del tema de las cuencas, por tanto del tema del agua, a la Junta de Andalucía, a las confederaciones hidrográficas. Le he dicho, ¿cuántas concesiones tenéis para las explotaciones ganaderas? Jamás me han podido responder porque no tienen ninguna. Esto no es un tema, por tanto, que se pueda ir abandonando una y otra vez. En esta provincia hay un fuerte debate sobre el tema del agua. Cada vez que estoy en el Condado o en la costa, el agua, Huelva tiene mucha agua, de la sierra, el Andévalo, y le pregunto, ¿y esa gente no tiene derecho? El derecho siempre son otros, y los que provienen del agua no tienen derecho. Le he preguntado a Miguel Castaño, digo, mire, ¿cuánta gente hay en el sector ganadero por el tema de las edades? Y me dice, Paco, yo tengo 50 y algo de años y menos de 25% tienen menos edad que yo. ¡Cállate, puñeta! Y eso podemos hablarlo en muchos sitios.
¿Por qué realmente no hay relevo generacional o hay muy poco? Porque requiere unos esfuerzos, unos sacrificios de tan envergadura que es muy difícil. Y si añadimos el tema del agua, todavía es mucho peor. Un día atravesaba los Pedroches, en el pueblo se llama Pedroche exactamente, me paré porque hay una cooperativa, hay una empresa familiar que produce queso y eso, digo, pues cuando voy por los sitios intento comprar cosas de la tierra. Y al lado había un pozo y un tractor. Entonces me interesé, fui a verlo, era un granadero, me dice, sí, no te vení varias veces con mi remorque a llevarme agua para mi ganado. Y eso me supone mínimo cada día más de 3 horas y media, de lunes a domingo, del día 1 del mes hasta el final. Dice, y el hombre, una de las cosas más angustiadas que estaba, le dice, a este ritmo mi mujer se separa de mí, porque estoy angustiado. Yo no sé si eso se percibe en un despacho, si se percibe cuando se toman decisiones, pero lo que está claro es que es un tema que no se aborda. Pero no solamente desde el punto de vista para poder dar de beber al ganado, que es una necesidad vital, sino también si esas explotaciones, con el agua puede tener una dotación que le permita producir pasto, producir heno, etcétera, que le permita tener el complemento para que esas explotaciones puedan tener vida por sí propias. Se dice muchas veces el tema de los incendios forestales. Hace 3 años hubo un gran incendio, de los más grandes que ha habido en Portugal. ¿Cuál es el problema? Que ha desaparecido toda la ganadería en ese territorio. El año pasado hubo el gran incendio de 10.000 hectáreas en la Sierra Bermeja, en Málaga. Ninguna explotación ganadera, solamente había una de 50 cabezas de ganado, pero eso obviamente no era nada. Sí, está súper demostrado. Y analizando los datos de incendios forestales desde 1968, que es cuando hay datos, se ha demostrado que en los sitios donde hay un buen manejo de ganado, los incendios tienen menos repercusiones. Por tanto, la ganadería es fundamental para la gestión del territorio, mucho más que la producción de carne. Y solamente por eso la compensación tenía que ser muy contundente. A mí me da pena, y de verdad también, no sé, indignación, etcétera, tengo a ti lo que ha salido estos días sobre el tema de las ayudas de la sequía. ¿De verdad? ¿Encontramos de verdad medidas serias hacia la ganadería extensiva? ¿Te me lo dirá? ¿Te me lo dirá? ¿Dónde están las medidas para infraestructura? Te las venimos demandando, ¿eh? Puedo enseñar estricto y propuesta sin respuesta. Es decir, ¿dónde están? De verdad, cuando decía ese Setién que ha habido 2 años que se ha distribuido cisternas, de verdad la administración, excepto la Diputación, que ha tenido una buena disposición, y la Mancomunidad de Asturias, ¿otras administraciones se han interesado? Si queremos que haya de verdad relevo generacional con estas condiciones, sí, esto ya no puede. No puede seguir mirando para otro lado, ¿eh? Cállate, por favor, puñeta, y después hablamos. Ay, este puñetero es. Sí, no, la cuestión. Por tanto, a ti, Andévalo, me parece muy importante que la comunidad de regantes esté abierta. Pero tendría también un plan ambicioso, para garantizar y establecer todo un sistema de respuesta, porque ellos lo han dicho, ellos tienen una línea con una influencia de unos kilómetros, pero el Andévalo mucho más todo eso. Dice, no te cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero otras cosas y se saca. Porque tenemos que darnos cuenta es si la ganadería extensiva es
fundamental para el territorio. Eso tiene unos costes, porque si se va en la ganadería extensiva, esos montes están completamente para disposición de incendios forestales cada vez mayor. Porque hay una cosa que no podemos olvidar. Todos los años aparece un pasto. Y ese pasto, el único que lo puede eliminar es el ganado. El único que puede controlar los montes es el ganado. Y ese es el precio. Si no, gastamos mucho más a otros niveles. Es decir, una de las cuestiones que se dice muchas veces es que el agua de Sevilla es de una calidad impresionante. Y es verdad. ¿De dónde viene el agua de Sevilla para beber? De la zona ganadera, ¿eh? ¿Cuánto vale eso? Y no veo que Sevilla esté compensando a las zonas ganaderas. Ni Sevilla, ni Madrid, ni el otro, el otro, el otro. Sí, ya va siendo hora de la compensación precisamente a las zonas. No estamos hablando del reto demográfico. ¿Cómo frenamos el reto demográfico si resulta que las propias ayudas que se han planteado, la zona donde menos cobran son las zonas, precisamente las zonas ganaderas? Es decir, seguimos favoreciendo las zonas que tienen mucho más posibilidades a todos los niveles. Claro, sí. Yo entonces realmente no lo entiendo. ¿De verdad que la ganadería extensiva está beneficiada en la paz en relación a todos los demás sistemas? ¿De verdad ese es el gran debate? Ahora la Unión Europea va a darnos 64,5 millones de euros. Dentro de los días se va a discutir. ¿De verdad va a estar en la mesa el tema de la ganadería extensiva? A no ser que nos espabilemos. El problema es que la ganadería extensiva propiamente no tiene voz. No tiene. Interesa otras cosas. Están organizados, etcétera. Y aquí, cuando venimos a un tema de esto tan importante, resulta ni hay debate y encima nos vamos. Paco, que esté acabando ya. Por favor. Bueno, No, sí. Bueno, habéis visto, por un lado tenemos, ahora entramos en las preguntas que queráis hacer y con gusto procuraremos responder. Tenemos una mesa técnica que nos ha hablado de un proyecto muy moderno, muy interesante para traer agua a todas estas zonas. Y luego tenemos un problema humano, social, diría yo, que es el que sufre el ganadero que no tiene la opción de tener recurso agua, ¿no?, al alcance de la mano. Así que abrimos un turno ya queda poco para que podáis ir a casa a descansar y demás, pero aprovechar para preguntar lo que queráis preguntar y en la medida que podamos responderemos desde aquí. Venga, adelante, adelante, animaros. Venga, adelante, amigo. Tendrán que tumbar porque eso es así, porque me están viendo a mí que yo ya no puedo y los hijos míos se van a quedar a trabajar 367 días por aquí. Los ministros y eso tenían que estar aquí trabajando y cuando falta el agua, en vez de tirarla por ahí en los naranjos y tiran las naranjas y eso, venía ahí a echarle agua a los cochinos, como estamos aquí en el verano, que no hay agua. Entendido el problema. Un aplauso para él. Bueno, tú, Juan, puedes responder a ver en la medida que podemos. Yo podía añadir simplemente un poco a lo que ha dicho antes Antonio, que obviamente el ámbito de actuación de la comunidad de regantes para ofrecer agua para el ganado
básicamente se centra en la traza que tiene la tubería, salvo que alguien asuma unos costes bastante más importantes de llevar una tubería a 5 o 10 kilómetros, que a lo mejor hay que buscar sistemas de bombeo, etcétera. Es decir, en principio estamos hablando de cercano a la traza. De todas formas, cualquier interés de ese tipo, como bien ha dicho Antonio, hay que trasladarlo a la comunidad regante, solicitarlo formalmente y obviamente desde la comunidad regante entiendo que se estudiará oportunamente y si está cercano a la traza se podrá dar una solución. Si está alejado pero se unen varios propietarios y están dispuestos a financiar un trazado de 5 kilómetros de una tubería, pues todo eso se puede estudiar, sin duda. Lo que sí está claro es que hay una oportunidad ahora mismo, de verdad, de tener agua disponible durante todo el año, porque el embalse regula. Antes ha dicho Ezequiel cómo estaban todos los embalses, están ahora mejorándose, pero es que hasta hace 3 días había una sequía importantísima, estaban todos los embalses mal, salvo Huelva. Sí, la suerte que tenemos es que también en otro de los planos que ha aparecido al principio, hablando de la política agraria, la Sierra de Huelva es uno de los sitios donde más llueve de España, gracias a Dios, muy cerquita de Grazalema. Son unos sitios donde tenemos agua, tenemos una infraestructura importante y ahora tenemos la infraestructura que nos permite distribuirla. Obviamente no llega a todos los sitios, pero tenemos una oportunidad que no teníamos hace 3 días. Entonces eso hay que aprovecharlo y yo entiendo que se puede aprovechar. Eso no es la solución, porque obviamente no es solo el problema del agua. La España vaciada no solo está vaciada por culpa del agua, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible se puede ayudar, ¿no? Sí, eso es así. ¿Alguna intervención más por allí? Aquel señor del fondo. Espera, que hay un compañero. Vale, perdona que hay un compañero que... Buenas tardes. Manuel Ponce. Vale. Ganadero y agricultor de Villanueva de los Castillejos. Hace 10 años teníamos el dilema en Villanueva de los Castillejos en el 2010, que se iba a constituir una comunidad de regantes, que se llama Pedro Arco, que finalmente se constituyó, y en ese momento que se constituyó la comunidad de regantes, de todos los que estaban allí, que eran 6 socios solamente fuimos un ganadero, los que nos apuntamos. Afortunadamente, en la última concesión de aguas, que ha sido ahora en el 2020, ya han entrado, de los 8 comuneros que hay, 5 son ganaderos ya. Por eso animo a todos los que estáis aquí en Puebla, que bueno, ya sé, cuando se estaba constituyendo esta comunidad de regantes, oye, que no puedes poner una tubería de 300, pero sí se puede juntar 5 ganaderos que estén a 2 kilómetros por una tubería de 90 o de 120. Eso no son costes económicos, pero evidentemente las explotaciones tienen que tener una mínima dotación de agua para que tenga viabilidad, no solamente para beber, sino para producir pasto, porque probablemente con la seca de las encinas la mayoría van a desaparecer. Por lo menos tiene que tener, o poder poner otros cultivos leñosos, tipo algarrobo, que se dan bien aquí, que pueden tener una viabilidad de futuro al ganado. Y si a ese algarrobo le pones 1000 metros cúbicos, que no estamos hablando de 5000 metros cúbicos, pues tienes un cultivo que a día de hoy un kilo de algarrobo vale 1,5 €, que ojalá valiera un kilo de naranja 1,5 €. De hecho, en la Comunidad Valenciana se están levantando los naranjos y se están plantando algarrobos. Hay que buscar viabilidad, o incluso estamos haciendo ya cultivos de encinas con riego por goteo, para tener viabilidad en el futuro del mundo del cerdo ibérico de bellota, porque realmente con la seca nos vamos a encontrar con la grave problemática que no vamos a tener ni una bellota. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Hace 10 años empezamos allí, aquí en Puebla está el regadío ahora. Os animo a que, aunque sea con 2 hectáreas, o que os agrupéis 4 o 5 y hagáis ramales, aunque sean pequeños, por lo menos para tener dotaciones mínimas de agua en la finca. Y por eso animo también a la comunidad a que lo promueva, ya que tienen ahora mismo dotación de agua. Sí, os respondemos desde la mesa. Sí, ahora, un segundo, os paso esto. Yo simplemente iba a añadir, gracias por la intervención, Manolo, yo iba a añadir que, además de agua para el ganado, como bien ha dicho Manolo, y en relación con lo que ha dicho el segundo ponente técnico de Ovipor, Juan Miguel, hay ya en la comunidad de regantes, no sé si son 5, 6, 8 comuneros que en realidad lo que están teniendo es forrajeras, es mejora de pastos como una de las medidas para mejorar
la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Y hay ganaderos que lo que han cogido es una cantidad pequeña de agua para tener una parte de la parcela que pueda mejorar los pastos, para poder apoyar, por supuesto, también se podrá, será agua para beber los animales, pero para tener una pradera, para tener una alfalfa, para mejorar y dar algún riego de apoyo cuando sea conveniente, y eso está, vamos, lo está haciendo ya la comunidad de regantes, vamos, no es ninguna novedad, y cualquiera que lo necesite, lo único que tiene que hacer es solicitarlo. Ojo, que no se va a montar mañana. Las comunidades regantes, como todo organismo de derecho público, con toda la tramitación y burocracia que tiene nuestro país, será un trámite que no va a ser de un día para otro, pero que se puede hacer con toda seguridad. Paso. Vamos a ver, la cuestión es que se haga en la ganadería igual que se hace en el riego. Nadie que quiera plantar naranjos, caqui, lo que sea, va y le regalan la tubería y le dan el agua, no, se unen. En una comunidad de regantes que también acepta a ganaderos cualquier uso del agua, entonces la fuerza que se hace desde la comunidad de regantes para conseguir ayudas, para gestionar acercar el agua lo máximo posible, que se intentar buscar, si se presenta uno que quiere agua, y la comunidad de regantes, lógicamente, sabe los precios y no le es viable para uno, pero intenta hablar con los vecinos para que lo soliciten también y entre todos hagan una tubería y repartan costes, que así es como funciona una comunidad de regantes. Es decir, la tubería se ha pagado entre todo el mundo porque se lleva desde qué año, Paco, trabajando. No conocía yo el Andévalo cuando se empezó a hablar del regadío en el Andévalo y hasta este año no se ha hecho. Es decir, ¿ha costado trabajo? Mucho. Muchísimo. Sí, pero bueno, pero que la cuestión es que quejarse no sirve de nada. Lo que hay que hacer es agruparse y pelear todo el mundo juntos. Y lo que ha hecho la infraestructura es... Bueno, lo que ha hecho la obra es acercar el agua a todo el que la necesite, nada más. Entonces, os animo a todo el que no quiera, es decir, todo el que quiera agua, que os acerquéis por la comunidad de regantes. Apuntarse en reserva no cuesta nada, es rellenar un papel y no tiene responsabilidad. Hasta que no vayas a tener agua, no se ven costes. Pero mientras tanto, apuntaros. La comunidad se encarga de agruparos y de acercaros el agua todo lo posible. Entonces, el problema existe, es cierto que existe, pero bueno, tenemos una pequeña solución, que es por lo menos acercarla lo máximo posible. ¿Es posible tener un día, pongamos sobre la mesa el territorio? Si el problema no son 8 explotaciones, ojalá el problema fuese ese. El problema del territorio es mayor, mucho mayor de todo esto. Y el problema es que no tenemos esa visión ni esa disposición. ¿Cuánto va a costar el túnel de San Silvestre? Un montón de millones, ¿eh? Un montón. 70, posiblemente cueste 100 millones. Eso sale no sale de esto, sale de unos presupuestos. Si ahora están los fondos europeos, todo ese tipo de cosas. La cuestión está si el sector ganadero extensivo es poco viable. Es poco viable, porque esa es la realidad. La realidad está de si no hay relevo generacional, es porque no es atractivo, porque no salen los números. Y por tanto, las condiciones de inversiones no son muchas. Y si todavía tiene que hacer una inversión muy fuerte, sinceramente no sé quién la va a hacer. Pero ¿el sector ganadero extensivo es una necesidad para el territorio? ¿Sí o no? Nosotros, lo primero que tenemos que empezar a resolver. Porque si es importante, lo mismo que se hace, si es importante hacer una autovía, se hace porque una necesidad, esto también es una necesidad. Y por tanto, se pueda planificar cómo realmente sea la compensación de lo que este territorio
o otros territorios dan al resto de los territorios, precisamente la compensación. A ver si empezamos a entender esto. Porque el agua, que es un bien cada vez más escaso, cada vez más necesario, resulta que vienen de zonas donde se está despoblando, donde está esto y no tiene ningún beneficio. No sé si habéis oído muchas veces el trasvase del Tajo Segura. Eso viene de un pantano de Buendía, que se hizo hace un montón de años. Uno de los temas del acuerdo fue 30.000 hectáreas de regadío en torno al pantano de Buendía. No se ha hecho ni una hectárea. Y todo va para el Levante. Esa tierra no tiene el derecho a un beneficio y poder desarrollarse y nadie le compensa. Por lo mismo pasa con esto. Es decir, a ver si empezamos, porque si fuese al revés ya estarían chillando. Entonces, por eso es tan importante la unidad del Andévalo. De no buscar lo que nos separa, sino que está muy unido, porque el Andévalo en su conjunto pesa muy poco en la sociedad desde el punto de vista de los votos, desde el punto de vista de la autonomía, etcétera. Pesa mucho más a otros sitios y entonces toman más decisiones. Entonces, por eso es tan importante tener a tiras y de las claras y trabajar todo muy unidos. No se trata de verdad de enfrentarse a los regantes, no. La actuación está, todos podemos, que todo el mundo pueda vivir en esta tierra con dignidad. Eso es fundamental entenderlo. Hemos tenido muchos debates, pero para eso hay que participar. Y no vayamos en anécdotas, porque hay una cuestión. Si hace 2 años trajimos cisterna, los camiones, porque hicimos una labor, los convencimos y fue una respuesta tal vez a nivel personal, porque lo habíamos hecho cuando la administración, por ejemplo, andaluza, ni siquiera se movió, ni siquiera se interesó por dónde estaba el problema. Pero una gente de forma voluntaria lo hicimos. Y tenemos una diputación con buena actitud. Y tenemos una mancomunidad de Betulia con buena actitud. Por todo eso lo que se trata es, vamos a intentar ver cómo si somos capaces. Y esa debía ser una de las contusiones, porque esto no es un tema cualquiera, ¿eh? Esto es un tema que nos va a llevar a más. No sé si lo ha dicho el compañero primero, el tema del agua va a ser los enfrentamientos más grandes. Ha sido en la historia y serán cada vez mayores. Porque no va a haber más agua, ¿eh? Allí estaba yo en un debate sobre el tema este. Y decían, vamos a aprovechar las aguas residuales de las depuradoras, etcétera, etcétera. Y decían, al final era para poner más olivares. Y le dije, pero vosotros en qué mundo vivís. Si no hay agua ni siquiera para mantener lo que ya existe. Si los 2 últimos planes del gobierno andaluz sobre los regadíos se han sobrepasado más de 150.000 hectáreas más de regadíos. Que tenemos ya 1.150.000. ¿De dónde puñeta va a venir el agua? Si dicen, no, más pantanos. Si los pantanos están medio vacíos. Si esta parte ya no tiene ni siquiera la capacidad de lo que tenían antes, porque se están matando. Hay 3 pantanos ya, tomen Marmorejo, el Todovilla o de Palma de Troya, ya son campos de fútbol. ¿De verdad tenemos una visión de todo esto, puñeta? Mientras no cambiemos esa mentalidad y todos asumamos nuestra parte de responsabilidad, son discursos que no sirven absolutamente para nada. Las resoluciones no hablan de la ganadería extensiva de verdad. Es decir, ¿dónde está el plan para hacer pantanetas, para hacer ajibes, etcétera, estructura que realmente permita, por lo menos, envasar agua en ciertas épocas? Aparte, si después es posible la conducción ya de forma permanente. Te batas ya en una puñetera vez. Lo bueno de yo siempre es tuyo y respeto. Aprende eso, te lo he dicho ya 20 veces, Mati. Ay. Bueno, ya está, ya lo dejo. Si no tenéis ninguna otra intervención, yo creo que está muy animado. Yo estoy encantado porque está surgiendo este debate y porque todos los que estamos aquí estamos buscando solucionar, en la medida de lo posible, buscar soluciones para el sector ganadero.
para el sector ganadero y para el sector agrícola, lógicamente, pero hoy lo que nos trae aquí es el sector ganadero. Y ahí vamos a estar. Y estos señores técnicos que están aquí están con la tecnología más avanzada, han mostrado aquí un proyecto muy interesante y lo que hay que ver es, pues oye, como se ha dicho aquí, si entre 10 ganaderos somos capaces de aglutinarnos en cooperativa o coordinarnos para que este agua que pasa por ahí y que no llega a mi finca pueda llegar, pues es una vía de solución. Además de seguir presionando para que haya otras vías, ¿no? Con tal de que el agua os llegue a las explotaciones. Un dato muy curioso. Todo el sistema de regadío en torno a Doñana, todo se basa en las aguas subterráneas, de la mayor parte, no paga ni un céntimo. Ni un céntimo. No aporta absolutamente nada. ¿Eso es justo? Bueno, lo dejamos aquí, amigas y amigos. ¿Sí? Pues venga, muchas gracias.